Discípulos, siguiendo los pasos del Maestro. Con Josué Sánchez. Hace unos días atrás me atreví a lucir las paredes de la habitación de una habitación de mi casa, donde tengo mi oficina. Las paredes son blancas y pues quiero pintarlas de otro color. Pero las paredes no están lisas, no están bien enlucidas con yeso y hay que prepararlas. Entonces pues digo que me atreví porque yo nunca había lucido unas paredes así. Sí que he lucido en alguna ocasión, pero no para dejarlo tan liso y tan fino. Y la verdad que no se me daba tan mal, pero la técnica no es exactamente la misma. Así que preparé la masilla, me puse manos a la obra, me pasé un buen rato luciendo una de las 4 paredes de la habitación, posiblemente un profesional hubiera hecho la habitación entera. Luego paré para comer y cuando vi mi obra, digamos, me quedé bastante contento y satisfecho porque aunque era la primera vez que lucía así, a mi modo de entender no había quedado nada mal. De hecho, me pareció que estaba quedando genial. La pared se veía lisa, que ese era el objetivo, así que pues llamé a mi mujer para que viera mi obra maestra, ¿no? Y cuando ella la vio, pues me dio el visto bueno, le gustó mucho cómo estaba quedando. El resto de día no pude seguir con el resto de paredes porque tenía otras cosas que hacer y no volví a estar en la habitación hasta la noche. Estando en la noche en la habitación, encendí la lámpara de la mesita de noche, que es esta, no es muy grande precisamente, es una lámpara pequeñita, y justo está pegada a esa pared que había lucido, y me encontré con una sorpresa. Si lo sé, honestamente no la enciendo, porque cuando esta lámpara iluminó la pared de cerca, eso era un desastre absoluto. ¿Qué es lo que había pasado? Por la mañana no me había hecho falta encender ninguna luz porque tengo 2 buenas ventanas en la habitación y la luz que entraba de fuera era suficiente, veía muy bien para trabajar, pero era luz del exterior. Y una cosa es la luz del sol, yo no lo sabía, honestamente, y otra proyectar una luz directa, como la de esta bombilla, de esta lámpara, sobre la pared. Hay una diferencia enorme. Así que cabizbajo, resignado, llamé a mi mujer para que viera la pared, miramos la pared, luego nos miramos nosotros y nos dio la risa. Mejor reír que llorar en estas situaciones. Yo me la estaba dando de profesional y resulta que la había dejado peor de lo que la pared estaba al principio. Con el programa de hoy pretendo continuar con lo que estuve hablando en el anterior, que se titulaba Todos necesitamos gafas. Te animo a que lo veas si no lo has visto. En ese programa hablaba de una forma metafórica, usando el concepto de las gafas, para ejemplificar la necesidad de recurrir a Dios diariamente para conocernos a nosotros mismos, para ser examinados por Él, para ser expuestos a aquel que es la luz del mundo y aquel cuya palabra es lumbrera a nuestro camino. También hablé de la importancia de cultivar un espíritu humilde para poder ser corregidos por otras personas que Dios quiere usar como gafas para traer claridad a nuestras vidas, especialmente de aquellos hijos de Dios que están en nuestro círculo de influencia y que actúan también como luz para nosotros. No olvidemos que como discípulos y como miembros de un mismo cuerpo, en una iglesia local, el cuerpo de Cristo, su iglesia, hemos sido llamados a ser sal y luz, y no solo luz al perdido, sino también a nuestro hermano, con el que nos congregamos y con el que tenemos un contacto a menudo. Amén, y tenemos que hacerlo por amor. En el programa de hoy me quiero centrar en el efecto de la luz, es decir, cuando esa luz es proyectada a mi vida, ¿qué debe producir en mí? Bueno, el primer efecto que debe producir la luz es arrepentimiento. De la misma manera que me pasó con esa pared que te he contado, me sucede en mi vida espiritual. A mayor exposición a la luz, mayor conciencia de mi pecado e indignidad, mayor conciencia de mis fallos y mis errores, por lo tanto, mayor responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál debe de ser mi reacción ante esto? Pues en mí tiene que haber un deseo profundo de cambio, un deseo de honrar al Señor en todos mis caminos, en todas mis actitudes, y si esto no se está dando, apaga y vámonos. Una vez que la luz ha expuesto mi realidad, a mí me toca reconocerla humildemente y pedirle a Dios perdón con sinceridad y también pedirle ayuda para cambiar. Si el arrepentimiento no produce cambio en mí, entonces
no es arrepentimiento genuino. Es simplemente un remordimiento, un pesar, pero no es arrepentimiento. O dicho de otra manera, el arrepentimiento se traduce sí o sí en cambio en mi vida, una transformación en mi comportamiento, en mi actitud, en mi vida. Cuando esto no ocurre, pues es un triste síntoma de que Dios quizá no está siendo actualmente mi prioridad. Y esa es la mayor catástrofe para mí, que Dios a efectos prácticos no está reinando en mi vida. El segundo efecto que debe producir la luz en mi vida es un mayor amor por Dios. ¿Debido a qué? Debido a un mayor entendimiento de la inmensa gracia de Dios derramada sobre mi vida. Mira, yo tengo personalmente la sensación, conforme pasa el tiempo, de que me veo más necesitado de la gracia de Dios ahora que cuando di mis primeros pasos en la fe. Y parecerá contradictorio, pero tiene una explicación. Mira, ha habido un largo y a veces duro proceso de santificación en mi vida. Desde que conocí al Señor ha habido un crecimiento, ha habido una madurez, por supuesto que es un proceso que sigue vigente. Pero el camino recorrido hasta el día de hoy me ha llevado a vivir mi vida más en conformidad con la voluntad de Dios y tengo una actitud y un deseo en mí de en todo agradar a Dios y vivir bajo el temor de Dios de forma que mi vida y mi testimonio sean ejemplares y que glorifiquen a Cristo. Como dije en el programa anterior, y no sé si en algún otro programa, perfecto no, pero sí debo de ser ejemplar. Pero esa sensación de que necesito cada día más de su gracia viene del hecho de que soy cada vez más consciente de mi pecado, de lo mucho que Dios me ha perdonado, de lo mucho que me sigue perdonando a día de hoy, y al mismo tiempo de que no me merezco su perdón. Por decirlo de otra manera, ahora tengo una mayor sensibilidad espiritual hacia el pecado y también un mayor entendimiento de lo que el pecado supone para Dios. Y todo eso debido a que conozco mejor a Dios que cuando cuando di mis primeros pasos. Y aunque todavía me queda muchísimo por conocerle a Él, pues también hay una mayor exposición a la luz en mi vida que me ha llevado a ver esa gracia de otra manera diferente. Así que al ser más consciente acerca de quién realmente soy yo, se magnifica ese entendimiento acerca de esa gracia tan inmensa e infinita que Dios tiene y que ha derramado sobre nuestras vidas. Y eso produce en mi interior, un mayor amor por el Señor. Para entender mejor este punto, quiero que leamos una preciosa historia que ocurrió durante el ministerio de Jesús y que nos relata el Evangelio en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Dice, uno de los fariseos, llamado Simón, invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. A modo informativo, te cuento que esto que estaba ocurriendo aquí era muy común. Nos puede parecer muy extraño el hecho de que de repente estemos cenando en casa con invitados y se nos cuele alguien que ni siquiera está invitado o que quizá ni conozcamos. El hecho es que esta mujer pecadora, cuando uno lee los evangelios y conoce el contexto histórico y cultural, esta persona pecadora jamás habría gozado de la invitación de pasar a la casa de un fariseo, porque esto habría sido un escándalo absoluto. Recuerda que los fariseos siempre acusaban a Jesús de andar comiendo con publicanos y con rameras. ¿Por qué entonces esta mujer estaba en esa casa, estaba allí? Mira, podía darse el hecho de que Simón el fariseo la dejara estar allí adrede para ridiculizar a Jesús. Podría ser, pero hay otra posibilidad que es la que a mí me parece más correcta y a la mayoría de eruditos de la Biblia, y es el hecho de que ella se había colado en la fiesta. Mira, había una costumbre judía de que a las comidas a las que se invitaba a alguien reconocido, a alguien importante, se le permitiera en muchas ocasiones la asistencia a un público selecto de espectadores, es decir, se permitía el acceso a personas que no participaban directamente de la comida,
pero que estaban allí viendo y escuchando lo que sucedía. Obviamente nadie allí se esperaba que entre ese público estuviera una mujer de mala vida. Así que el simple hecho de que ella entrara en la casa de Simón el fariseo e interrumpiese la misma cena fue un acto completo de valentía y osadía por parte de esta mujer. Pero claro, ¿por qué ese valor? ¿Por qué tal osadía? Esta mujer en algún momento anterior, que desconocemos porque no nos lo dice la Escritura, pues posiblemente fue impactada por la luz de Jesús y esa luz expuso sus pecados, así como esa lámpara que te he enseñado hizo en la pared de mi habitación. Posiblemente ella escuchó hablar a Jesús en algún momento y quedó impactada por él, por sus palabras, por la gracia que Jesús desprendía, y su vida fue confrontada trayendo conciencia de pecado y arrepentimiento. Y luego en la soledad de su casa lloró amargas lágrimas ante el estado de su realidad, lágrimas de verdadero arrepentimiento. Inmediatamente ella quiso ir a Jesús para recibir su perdón y para mostrarle todo su amor, y para ello fue a su encuentro llevando posiblemente la que fuera su pertenencia más preciada, un perfume de gran valor, un frasco de alabastro. Con ese frasco ungió y lavó los pies de Jesús. Esta mujer, arrodillada, no dejó de llorar y besar a Jesús. Vamos a seguir leyendo el resto de la historia. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. A mí personalmente me parece una de las historias más bonitas que encontramos en los evangelios. Esta mujer fue expuesta a la luz le hizo ver su condición, hubo arrepentimiento en ella, la gracia visitó su vida y ella amó mucho a Jesús y lo demostró públicamente humillándose. Al que mucho se le perdonó, mucho amó. Aquel a quien más se le perdonó, o dicho de otra manera, a mayor conciencia de deuda, mayor sensibilidad de tu necesidad y mayor conciencia de tu pecado, entonces mayor amor y gratitud por el inmerecido perdón recibido. Hay hermanos que a veces me preguntan: José, me gustaría amar más a Dios. Mira, si quieres amar más a Dios, déjate cautivar por su gracia, deja que su luz ilumine tu vida y asómbrate ante el hecho de lo mucho que se te ha perdonado y que se te sigue perdonando. Como dice en 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y ese amor es incondicional, un amor que no juzga ni tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro. No importa la magnitud de tu pecado. Si ha habido arrepentimiento, quédate tranquilo que Dios ha derramado de su gracia sobre ti. ¿Y no te parece esto maravilloso como para amar a Dios? Y ahora viene el tercer y último efecto que la luz debe producir en nosotros, y es un mayor amor a los demás. Me quiero centrar aquí,
específicamente en el programa de hoy. Fíjate en la actitud de Simón en el versículo 39, vamos a leerlo de nuevo. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. La actitud de Simón al ver a esta mujer de mala vida arrodillada, besando, lavando los pies de Jesús con sus lágrimas y con ese caro perfume, fue de absoluto desprecio. Desprecio hacia Jesús porque dentro de sí pensó: menudo profeta este que ni siquiera sabe quién es esta mujer. Pero también desprecio hacia la mujer, a la que únicamente la veía como una pecadora y no como una persona con dignidad a pesar de su pecado. Simón el fariseo no estaba viendo a una mujer, no, él estaba viendo a una pecadora. Y esto son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque una cosa es la persona y otra cosa muy diferente es su pecado. A una persona no la define su pecado. Jesús, en cambio, no veía a una pecadora, sino a una mujer hundida en el pecado, y son dos cosas muy diferentes. Al mirarla como una mujer, estaba rescatando su dignidad y estaba revelando la convicción de que ella aún conservaba algo de la belleza con la que fue originalmente creada, a la imagen y semejanza de Dios, como cualquier otra persona, como cualquier otro ser humano. La perspectiva compasiva de Jesús estaba abriendo una puerta enorme para que ella fuera redimida de ese pecado en el que ella estaba atrapada. Simón, en cambio, que supuestamente era un líder religioso, jamás se le habría acercado porque no veía esperanza para ella. Simón ya la había juzgado y la había condenado. Ahora bien, observo que es muy habitual entre nosotros, entre los discípulos de Jesús, el tener a veces una actitud muy similar a la de este fariseo, a la de Simón, y no ser capaces de perdonar a un hermano o de tratarlo con misericordia, con paciencia, con amor. Y creo que uno de los motivos es porque se nos olvida con mucha rapidez la infinita gracia que Dios ha tenido y tiene con nosotros, lo mucho que Él nos ha perdonado y nos perdona. Cuando nosotros contemplamos nuestras vidas ante el espejo de la palabra de Dios, cuando esa luz de esa lámpara ilumina sobre nuestra pared, la pared de nuestro corazón, y vemos a alguien que necesita gracia, ¿por qué no aplicamos misericordia, amor y paciencia de la misma manera que lo hacemos con nosotros? Recordemos que todos estamos necesitados de gracia. Posiblemente uno de los mayores errores y destructores de relaciones interpersonales es el olvido. Es muy fácil olvidar nuestra necesidad de gracia, y cuando olvidamos la gracia que hemos recibido, pues vamos a ser mucho más propensos a tratar a las personas a nuestro alrededor con poca gracia. Nadie tiene más gracia que la persona que está convencida de su propia necesidad de ella. Si te soy honesto, yo he exhibido poca gracia en más de una ocasión para con otros y me arrepiento de ello. Pero también te confieso que otros tampoco han exhibido esa gracia para conmigo, y la sensación que a uno se le queda es muy fea, porque pareciera que si uno no es perfecto, no puede ser amado por ellos. Y en eso estamos distando mucho de nuestro Maestro. De hecho, la marca distintiva de Jesús es el amor. Tenemos la peligrosa tendencia natural a no aplicar la gracia y a juzgar al hermano con una vara de medir diferente a la que usamos para medirnos a nosotros mismos. Vemos el fallo con mucha facilidad en el otro, pero no vemos todas las cosas buenas que esa persona tiene. Y aunque esa persona no tuviera cosas buenas, y ya te digo que a día de hoy no conozco a ninguna persona que no tenga cosas buenas, mira, no deja de ser una persona, una creación de Dios muy valiosa y amada por Él. De hecho, el Señor la ama y valora exactamente de la misma manera que te ama a ti. ¿Cómo se sentirá Dios cuando despreciamos algo tan valioso a sus ojos como lo es una persona? Con sus defectos, con sus fallos, y más aún cuando es un hijo de Dios redimido por su sangre. A la hora de juzgar a los demás, exhibimos gran confianza de que nosotros no caemos en los mismos comportamientos o que somos más justos que ellos, como le estaba pasando aquí a Simón el fariseo. De hecho, esta es una de las causas por las cuales a veces somos incapaces de que alguien nos corrija, nos aconseje, porque nos creemos más justos o mejores.
Hay una parábola impactante de Jesús en Mateo 18, 21 al 35, conocida como la parábola del siervo injusto. No me da tiempo a leerla en este programa por falta de tiempo, pero te animo a que la leas tranquilamente en tu casa. Este siervo, a pesar de que su amo le perdonó una gran deuda, no fue capaz de perdonarle una deuda infinitamente más pequeña a otra persona que le debía dinero a él. Y de verdad, creo que más veces de la cuenta nos comportamos como ese siervo injusto. Pablo tuvo que recordárselo a los efesios, a la iglesia de Éfeso. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y a esto se refería Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos en el conocido como Padre Nuestro. En Lucas 11:4 leemos: y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Es decir, traducido, esto sería algo así como: aplica la gracia que ha sido aplicada a tu vida. Pedro, el apóstol, también hace mención de esto en una de sus epístolas. En 1 de Pedro 4:8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, ante todo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué bueno. Con esto termino y recuerda, al que mucho se le perdonó, mucho amó. A Dios y a los demás. Que Dios te bendiga.